En este vídeo voy a responder a todas esas críticas que se dicen constantemente contra el coche eléctrico. Voy a rebatir los principales argumentos que hay contra los vehículos totalmente eléctricos y me encantaría que en los comentarios me digas tu opinión respecto a uno o respecto a todos los puntos, tu experiencia con un coche eléctrico o sencillamente cuáles son tus principales dudas si todavía no eres usuario de coche eléctrico. El primero, la autonomía de los coches eléctricos es insuficiente. Y se puede rebatir fácilmente porque, aunque no lo sepas, los coches eléctricos actuales ofrecen autonomías que van desde los 300 hasta más de 600 kilómetros y eso es absolutamente suficiente para el 95% de los trayectos diarios o incluso más. La mayoría de los conductores no recorren a diario más de 50, 100 kilómetros como muchísimo. De hecho, incluso los híbridos enchufables ya tienen autonomía eléctrica suficiente para los trayectos diarios de la mayoría de los usuarios. Hay modelos luego ya loquísimos como el Tesla Model S o como el Lucid Air que superan incluso los 700 kilómetros de autonomía eléctrica homologada. Vamos, ya te digo yo que solo si viajas largas distancias un par de veces al año, que es lo que hacemos la mayoría de los usuarios, vas a necesitar autonomías de ese tipo. A diario vas a necesitar realmente una autonomía muy pequeña y de hecho te diré una cosa, el problema, si es que existe un problema, de los coches eléctricos no es la autonomía, sino más bien la disponibilidad de puntos de carga y el ritmo de puntos de carga. Y eso me lleva al siguiente punto, el número 2. Los coches eléctricos tardan mucho en cargar. Y esto también se puede rebatir. La carga en casa permite que empecemos el día con el tanque lleno, entre comillas, porque aquí no tenemos tanque, evidentemente, sin necesidad de ir a una gasolinera. Y en los viajes, los cargadores rápidos permiten que recuperemos entre 200, 300 kilómetros de autonomía en apenas 15 o 20 minutos, que en realidad es lo que coincide con una parada para descansar. Yo te animo, si eres usuario de un coche con motor de combustión interna, a que cronometres cuánto tiempo tardas cuando paras en una gasolinera, en repostar, en ir al baño, en pagar, lo que sea. Y ya verás como 15-20 minutos en realidad no te los quita nadie. Y poco a poco se están desplegando cargadores de hasta 400 kilovatios de potencia que reducen todavía más los tiempos de espera. En los viajes la gente está muy equivocada porque no se trata de cargar del 0 al 100%, que en esas cargas de 0 al 100% sí que se tarda muchísimo, sobre todo porque el ritmo del 0 al 20% y luego del 80 al 100% es lentísimo. En los viajes en realidad se trata de añadir lo necesario, lo justo y necesario en paradas estratégicas. Yo te invito a que veas vídeos de viajes en coche eléctrico y ya verás que en realidad la diferencia no es tanta. Y vamos al tercer punto, los coches eléctricos son muy caros. Aquí, desde luego, que podríamos escribir ríos de tinta, porque la realidad es que todos los coches a día de hoy cuestan una auténtica salvajada. Ahora, si nos fijamos en el mercado haciendo una foto general, pues ya sabéis que ya hay a día de hoy opciones más asequibles, pues como el Dacia Spring, como un coche totalmente para ciudad, el MG4 como un coche compacto que ya te permite viajar, o el BY de Dolphin, coches que ya cuestan menos de 30.000 euros y, salvo el Dacia Spring, evidentemente que no, ya son coches que te permiten hacer mucho. De hecho, el MG4, el BY de Dolphin son coches que te permiten viajar y con cierta comodidad. También tenemos nuevos modelos como el Citroën C3, el Fiat Grande Panda, en fin, cada vez hay más coches eléctricos a un precio muchísimo más interesante. Y desde luego que ahí tenéis el Tesla Model 3, que es un coche que vale para todo, que va incluso sobrado, que tiene mucha más tecnología que sus equivalentes con motor térmico y tiene un precio mucho más competitivo. Además, es clave que el coste de uso es mucho menor. Te invito a que veas un vídeo que tengo en mi canal en el que cuento cuánto te ahorras con un coche eléctrico y vas a ver que efectivamente el coste de uso puede ser muchísimo menor. La electricidad es bastante más barata que la gasolina, el mantenimiento es casi inexistente y en definitiva el coste por kilómetro de un coche eléctrico es bastante más bajo. Y en algunos países hay incentivos que reducen incluso su precio final. Si sumas el ahorro en combustible y mantenimiento, en muchos casos un coche eléctrico acaba siendo incluso más barato en cuestión de pocos años. Y vamos con el punto número 4. Se suele decir que no hay suficientes cargadores para coches eléctricos. Y es verdad que España no tiene la mejor infraestructura de carga para vehículos eléctricos, pero cuidado porque la infraestructura está creciendo rápidamente. Y hay redes como la de Tesla Superchargers, Ionity, Thunder, que tienen miles de puntos de carga
realmente buenos, realmente que te permiten viajar sin ningún tipo de dificultad y que además a nivel de software y a nivel de uso con aplicaciones y demás lo están haciendo muchísimo, muchísimo mejor que hace unos años. A día de hoy esto ha evolucionado muchísimo y créeme que viajar no es un problema en absoluto. Hay aplicaciones que además te permiten facilitar la planificación de viajes sin que te quedes sin batería y, bueno, en fin, hacen la experiencia muchísimo más simple. Realmente, si te pones a utilizar un coche eléctrico, te das cuenta de que sí hay suficientes cargadores y cada día más. Y luego, pues en casa o en el trabajo, pues se puede cargar sin depender de cargadores públicos, todos aquellos que evidentemente tengan la ventaja de poder contar con un cargador o en casa o en su puesto de trabajo. Llegamos con esto al punto número 5. Se suele decir que las baterías contaminan más que los motores de combustión. Y sobre esto también tengo un vídeo, creo que se titula algo así como los coches eléctricos contaminan más que los gasolina, algo así, no recuerdo, y en él te explico en profundidad y te recomiendo que te lo veas si este es un punto en el que tienes dudas. Pero bueno, aquí te diré rápidamente que a lo largo de la vida útil los coches eléctricos emiten mucho menos CO2 que uno gasolina, incluso considerando la fabricación de la batería. Es verdad que la fabricación de baterías es algo muy contaminante, pero bueno, es que los coches eléctricos al final, cuando se fabrica la batería, ya dejan de contaminar. Claro, hay que tener en cuenta también el mix energético, es decir, cómo se produce la propia energía eléctrica que consumen los coches eléctricos. A pesar de todo eso, es decir, el coche eléctrico sí conlleva una cierta contaminación, a pesar de todo eso, es mucho menos contaminante un coche eléctrico que uno de combustión. Pero es que además, también el hecho de que no tengan emisiones de CO2 locales, que no las produzca el propio vehículo, que no las haga el propio vehículo, también es lo que permite que las ciudades y los grandes núcleos de población pues se limpien. Por otro lado, se están mejorando los procesos de reciclaje de baterías y, por supuesto, hay baterías con materiales más sostenibles y sin cobalto, algunas que ya están disponibles y otras que están en desarrollo. Como te digo, incluso con la producción de la batería, un coche eléctrico contamina menos que un gasolina en apenas 2-3 años de uso aproximadamente. Vamos con esto al punto 6. Esto lo dice muchísima gente. La red eléctrica no va a ser capaz de soportar tantos coches eléctricos. Y esto es otro punto que también se puede rebatir porque la demanda de electricidad va a crecer, por supuesto, pero con generación renovable y gestión inteligente la red puede adaptarse sin ningún tipo de problema. Y ahí tenemos un montón de países que ya tienen una adopción mucho más elevada del vehículo eléctrico y no tienen ningún tipo de inconveniente y no tienen la capacidad de producir energía solar que tenemos nosotros en nuestro país. La mayor parte de las cargas se hacen por la noche, que es cuando hay excedente de energía. Además, hay que tener en cuenta tecnologías como el Vehicle to Grid, que es una tecnología que permite que los coches eléctricos devuelvan energía a la red en momentos de alta demanda. Si el 100% de los coches eléctricos, o sea, si el 100% de los coches fueran eléctricos a día de hoy, solo aumentaríamos apenas un 15-20% del consumo de electricidad, algo que es absoluta y definitivamente manejable sin ningún tipo de problema. Llegamos con esto al punto número 7, un punto más pasional, más emocional. Los amantes de los vehículos térmicos dicen que los coches eléctricos no suenan y que eso les quita emoción. Y bueno, pues en cierto modo puede ser verdad. Te diré, hay coches como el Hyundai Ioniq 5N que tienen sonido, que tienen incluso el empuje entrecortado de un coche con caja de cambios manual. Vamos, tiene una caja de cambios manual simulada, con una transición entre velocidades que no existe, pero la simula. Tiene un sonido de escape mejor incluso que un escape real y es un coche que ha convencido a los petrolhead por eso. En cualquier caso, los coches eléctricos tienen, pues bueno, otras ventajas diferentes. Tienen una aceleración instantánea, muchísimo más fuerte, un par motor también instantáneo, que hace que, pues bueno, presten un tipo de diversión distinto al de los coches de combustión. Además, lo que te digo, pues bueno, hay algunos modelos que incorporan sonidos artificiales para quienes buscan ese tipo de sensaciones y es verdad que te vas dando cuenta con el tiempo que la ausencia de ruido mejora, pues bueno, la experiencia en ciudad y reduce también la contaminación acústica. Al final acabas agradeciendo que los coches eléctricos no suenen y es verdad que a largo plazo, pues oye, dan un confort de uso que no da un coche de combustión, no tienen vibraciones, tienen mucho menos ruido, son más cómodos y más agradables en general. Pero bueno, esa parte pasional, pues bueno, sí que puede dar lugar a debate y habrá quien le guste más y a quien le guste menos, pero esto es parte de lo que hay, digamos, ¿no?
Llegamos con esto al punto número 8. No hay suficientes materiales para fabricar tantas baterías. Y esto también se puede rebatir porque se están desarrollando baterías con materiales mucho más abundantes, las de litio ferrofosfato o las de iones de sodio. Bueno, este tipo de baterías, las LFP ya están en marcha, de hecho se están imponiendo poco a poco las NCM, son más seguras, tienen una vida útil más amplia, son más económicas, se basan en materiales más abundantes, y las de sodio, ya hemos hablado también de ellas, ya os dije en otro vídeo, bueno, es que tengo decenas de vídeos en el canal y creo que he hablado de muchas cosas distintas. Las de sodio también yo creo que se acabarán imponiendo porque son muchísimo más económicas y también se basan en materiales muchísimo más abundantes y disponibles. El reciclaje de baterías además va a reducir la necesidad de extraer más materiales, aunque esto es algo que muchos no conocen. Y además, bueno, empresas como Tesla o CATL, entre otras empresas, están trabajando en baterías sin metales raros, algo que también va a favorecer, evidentemente, que sí que haya, sin ningún tipo de problema, materiales suficientes para fabricar tantas baterías. Llegamos con esto al punto número 9. En invierno los coches eléctricos no valen para nada, pierden mucha autonomía. Bueno, pues te diré que los coches de gasolina también pierden eficiencia en invierno, pero es verdad que no es algo tan notable. Por otro lado, hay sistemas como las bombas de calor, como los sistemas de preacondicionamiento de la batería, que mitigan el impacto del clima frío en la autonomía. Y bueno, aun con pérdida de autonomía, siguen siendo suficientes para la mayoría de los trayectos. Sí, los coches eléctricos pierden autonomía en invierno, pero en Noruega los coches eléctricos tienen un éxito apabullante y allí tienen temperaturas bajo cero durante mucho más tiempo que nosotros. Así que es un claro ejemplo de que el invierno o las bajas temperaturas no son realmente un problema significativo para los coches eléctricos. Llegamos al punto número 10 y último, antes de hacer otras reflexiones. Cuando la batería se estropea, cambiarla cuesta una fortuna. Y esto también se puede rebatir. Las baterías están diseñadas para durar cientos de miles de kilómetros. De hecho, ya tenemos muchos ejemplos de baterías que han superado el 500.000 de kilómetros y no han dado ningún tipo de problema. La mayoría de las baterías que han dado problemas a los usuarios de coches eléctricos lo han hecho en garantía o con kilometrajes muchísimo más altos de los que estaba previsto que pudieran soportar. La degradación de las baterías es mucho menor de lo esperado en la mayoría de los modelos actuales y esto además está avanzando de una manera positiva porque ya los primeros coches eléctricos tenían baterías que aguantaban mucho más de lo que esperábamos inicialmente que aguantaran, pero es que se han mejorado los sistemas de gestión electrónica, BMS y este tipo de componentes que condicionan la gestión electrónica, y también se han mejorado los sistemas de gestión térmica de las baterías, y todo esto está llevando a que la durabilidad, la vida útil de las baterías sea todavía mucho mayor que hace unos años. Por otro lado, también hay opciones de reparación y sustitución parcial en lugar de una sustitución completa de la batería, que son más económicas. Ya te digo, aunque existe el mito de que, como si fuera algo habitual cambiar la batería de un coche eléctrico, realmente las baterías de coches eléctricos duran mucho más de lo que la gente se cree, duran incluso más que los motores de combustión, y también es verdad que se está abaratando muchísimo el coste de las baterías. A día de hoy ya no es tan caro sustituir una batería, y si te toca sustituirla, lo más probable es que te ocurra cuando está en garantía. La mayor parte de los coches eléctricos tienen entre 150 y 200.000 kilómetros garantizados de batería, o en torno a los 8-10 años. En conclusión, los coches eléctricos por supuesto que no son perfectos, ni muchísimo menos, pero vamos, que los térmicos tampoco. Pero sí que es verdad que los argumentos en su contra, pues a menudo están basados en mitos o en información que está muy desactualizada. La tecnología avanza rapidísimo y yo invito a que pensemos todos en cómo han avanzado, cómo evolucionan día a día los teléfonos inteligentes que llevamos en nuestro bolsillo, que al fin y al cabo son también piezas tecnológicas. La tecnología avanza rapidísimo. Y lo que era cierto sobre los coches eléctricos hace 10 años, a día de hoy ya no lo es. ¿Qué opinas tú? Me gustaría que me lo dejes en los comentarios y bueno, ya sabes, si te ha gustado este vídeo, déjame un like, suscríbete y nos vemos a la próxima.